Feliz año para todos los que no tuve la oportunidad de saludarlos. Qué lindo que es adorar a Jesús. ¿No se te renuevan las fuerzas cuando adoras a Jesús? Es maravilloso. Una pregunta, ¿no? ¿Qué te regalaron para los reyes? ¿Qué te trajeron los reyes? Esas risas incómodas e incrédulas, ¿no? Todas las historias que hay de los reyes, ¿no? Una vez escuché que un empleado de la oficina de correos, el encargado de la oficina del correo, a la mañana temprano, eran vísperas de Reyes, abre la puerta y ve que había un sobre metido por debajo de la puerta. No tenía estampilla, nada, y tenía letra infantil que decía: Señores Reyes Magos. Mira, el remitente era un domicilio real de una casa cercana, pero todo con letra infantil. Así que abre el sobre, porque ni estampilla, nada, aparte de los reyes. Así que abre el sobre y lee: Señores Reyes Magos, me llamo fulanito, tengo 7 años y estoy ahorrando para mi triciclo. Y no tengo mucho dinero, pero yo creo que si me ayudaran con unos 10.000 pesos, algo podría alcanzar. El encargado se sintió tan conmovido que juntó a todos los compañeros de la oficina. Le dije: miren esta carta, fulanito, qué ingenuo todo, miren cómo lo manda por el correo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una colecta y total está el remitente. Así que juntaron y no llegaron a los 10.000, llegaron a 7.000. Así que los metieron en el sobre, lo cerraron y cuando el encargado terminó la jornada, pasa por la dirección que ahí estaba y tira el sobre por debajo de la puerta. Bueno, ahí quedó. A la otra semana, el encargado abre la puerta y se encuentra otra vez con la misma letra, otro sobre: Señores Reyes Magos. Así que lo abre y fulanito decía: Señores Reyes Magos, quiero agradecerles tanto lo que me dieron, y ya me estoy acercando cada vez más al triciclo. Solo me faltarían 5.000 más. Pero por favor, la próxima vez que me los manden, cierren el sobre con cinta adhesiva, porque los chorros del correo se me quedaron con 3.000 pesos. Esas historias, ¿no?, que uno escucha por ahí. Bueno, el otro día leí una que Melchor, vieron que cada uno, Melchor traía el oro, Gaspar el incienso, Baltasar la mirra, y Melchor, enojado con Baltasar, le dice: te dije mirra, no birra. Y Baltasar estaba con la chopera ahí llevando para el pesebre. Después otro caso, ¿no?, esa típica, que el tipo que dice: dejé los zapatitos y al otro día desaparecieron los zapatitos. Eso bien de Argentina, ¿no? Pero estaba el otro la pasó mejor, porque dejó los zapatitos y se encontró con un sobre y adentro una carta que decía: lavate las patas, sucio. Y todas historias así, de ese tipo, que uno dice, son parte del folclore argentino sobre los Reyes Magos. Pero ¿qué hay de todo esto? ¿Qué hay de toda esta tradición? El único evangelio que menciona a los Reyes Magos, por decirles así, y no los menciona como tales, sino como magos del Oriente, es el Evangelio de Mateo. Ni Juan, ni Lucas, ni Marcos hacen mención a los magos del Oriente. En cambio, Mateo sí. Y leemos el capítulo 2 de Mateo, versículos 1 al 18, que dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos,
indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Qué historia, ¿no? La única que habla de los magos. Y cómo llegamos a veces a la tradición que hoy tenemos, y a las cosas que se escuchan, y al regalito. ¿Cómo es que llegamos con todo esto? En primer lugar, los evangelios le llaman mago, y para nuestros días el término mago tiene muchos significados, ¿no? Alguno piensa en mago, el que practica magia negra, que clava alfileres, que hace cosas para causar daño, ¿no? No les creas, no les tengas miedo, no tienen poder sobre vos. Otros hablan del que tiene la magia blanca, que la utiliza para hacer bien, que ganes a la quiniela y todas estas cosas. Bueno, tampoco le hagas caso, no sirve, son cuentos eso. Después está el otro que tiene la idea de un mago, un ilusionista, un prestidigitador, esos que sacan el conejo de la galera y la paloma de entre los pañuelos. En nuestros días esa es la imagen que tenemos de un mago, y cuando nos hablan de los magos que llegan del oriente, uno se imagina a los tipos con la galera, con la varita mágica y cosas por el estilo. Pero la palabra mago viene del latín. Esto es muy interesante, se te va a abrir un panorama tremendo. La palabra mago viene del latín mago. Después de esto necesito descanso mental. Bueno, pero eso no es nada. El término latino mago viene del griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. El término griego mago. Tremendo. O sea, viste, sabes latín y griego. De acá salís sabiendo todos los idiomas, ¿no? Pero en realidad el término griego mago, del que se traduce al castellano mago, es una transliteración de un término persa que es magusha. Magusha. Y uno dice, ¿qué es eso de magusha? No es mamusha, no. Es magusha, que en persa significa sacerdote. En otras palabras, los magushas o los magos que vinieron del oriente eran sacerdotes persas o babilónicos tal vez, que estudiaban todo tipo de ciencias, en especial los astros, porque ellos estaban en una búsqueda de Dios, y en esa búsqueda de Dios trataban de descubrirlo por todos los medios, en especial los medios astronómicos, que eran los que para ellos significaban la mayor señal. De ahí viene un poco lo que es la astrología. Pero estos sacerdotes
eran investigadores que por lo tanto sabían muchísimo porque iban investigando libros, tratados, acuerdos, filosofías, lo que los ponía en calidad de sabios. Por eso muchas de nuestras Biblias, nuestras traducciones, en lugar de utilizar magos del Oriente, utiliza el término sabios del Oriente, porque se les consideraba verdaderos sabios. Claro, en aquel tiempo de tanta ignorancia, no había mucha diferencia entre la astronomía y la astrología, estaba todo en la misma bolsa. No había diferencia entre el curanderismo y la medicina, estaba en toda bolsa. No había diferencia entre la ciencia y la superstición porque la ciencia no estaba tan desarrollada. Así que eran personas que sabían de la vida, que sabían de las filosofías, personas que se suponía que tenían un conocimiento mayor que el grueso de la gente. Y este tipo de personas, estos sacerdotes, estos sabios, fueron a visitar a Jesús cuando apenas tenía unos meses o tal vez al menos 1 o 2 años. Ahora, recién en el siglo III, estamos hablando de más de 2 años después del nacimiento y muerte de Jesús, empezó a correr en la tradición la idea de que eran reyes porque decían, se ponen oro, incienso, que eran plantas exóticas que se utilizaban para sahumerios, para aromatizar, eran muy caras porque eran exóticas, provenían de diferentes lugares. Y la mirra era también una resina muy gomosa, amarga, que se utilizaba para momificar los cuerpos, también se utilizaba como estimulante, según algunos, o como analgésico. Y se suponía que el monto económico de estos 3 elementos era lo suficientemente caro como para que no lo trajese cualquier gente. Así que desde el año 200 y tantos después de Cristo a alguien se le puso en la cabeza y quedó popularizada la idea de los reyes magos. También para el siglo III empieza el pensamiento de que probablemente eran 3, porque cada uno traía una cosa. Uno traía el oro, el otro el incienso, el otro la mirra, por favor. Y entonces oro, incienso, mirra eran 3. Así que son 3, pero algunos decían que eran 2, y los armenios y los sirios en su tradición dicen que eran 12. ¿Por qué? Porque siempre buscan el numerito mágico y buscan la forma de coincidir con algún otro elemento de la Biblia. Entonces eran 3 por la Trinidad, ahora otros dicen 12 por las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Tal vez lo cierto es que hayan sido más de 3, algunos hablan de 4, quizás hayan sido más de 4 porque iban en caravana muchas personas y no sabemos si habrán llegado en número a 12. Recién en el siglo VI, la Edad Media, aparece un mosaico en un convento de la Rávena, donde en ese mosaico están las figuras de 3 personas con vestimentas persas y arriba de cada una de estas personas había un nombre. El primero, que representaba a un anciano, tenía el nombre Melchor. El segundo, que representaba a un hombre adulto, tenía el nombre de Gaspar. Y el tercero, que representaba a un jovencito, tenía el nombre de Baltasar. Así que por mucho tiempo esos 3 magos del Oriente, o reyes magos como se les decía, representaban esos 3 grupos etarios, los ancianos, los adultos y los pequeños. Pero recién en el siglo XV se lo comienza a ilustrar a Baltasar con tez oscura. Así, de esta manera, Melchor representaba a la población de origen europeo y mayores, Gaspar a la población de origen asiático, adultos, y Baltasar la población africana, que eran más bien los más jóvenes. Hasta ahí la tradición, pero recién en el siglo XIX, estamos hablando específicamente de 1880, en España se les ocurre celebrar la encarnación del Señor, se llama la Epifanía, la aparición de Dios hecho hombre, y la celebran la fecha de la Epifanía, porque ustedes en el calendario van a encontrar Epifanía del Señor, no los Reyes Magos, el 6 de enero. Se conmemoraba que Dios se había hecho carne el 6 de enero, ¿no? Entonces, ¿cómo quisieron conmemorarlo en España?
Como en los países nórdicos de origen anglosajón o escandinavo, estaba la famosa tradición de Santa Claus, San Nicolás, acá le decimos Papá Noel, en Chile el viejito Pascuero, son diferentes nombres, sí, así le dicen, pero originalmente era una costumbre de los países anglosajones o escandinavos, lo de Santa Claus, que traía regalos para los niños el día 25 de diciembre. Entonces en España se les ocurrió celebrar la Epifanía del Señor con una cabalgata de los Reyes Magos que traían juguetes para los chicos. Y desde ahí todos los países de habla hispana comenzaron a cumplir con esa tradición de hombres que emulaban a los 3 Reyes Magos, el viejo de barba blanca, el otro de tez más bien trigueña y el otro bien morocho y más joven, que empiezan a regalarles cosas a los chicos. Y desde ese momento queda establecido. Y después adquirimos la tradición nórdica, así que recibimos regalos. La ligamos el 25 de diciembre y el 6 de enero también. Somos vivos los hispanos, ¿no? Pero algo muy interesante, uno dice, ¿y lo de los zapatitos? ¿Dónde está lo de los zapatitos? Bueno, durante el siglo XV, en Holanda, en los Países Bajos, ustedes saben que en los Países Bajos se acostumbraba a utilizar los zuecos. Y los pobres dejaban sus zuecos en las puertas de la iglesia para que los ricos que entraban a la iglesia cuando veían esos zuecos arruinados, entonces dejaban sus limosnas en los zuecos. ¿Sí? Los pobres luego iban a buscar su calzado y lo encontraban con cierto dinero. Y como los Países Bajos siempre estuvieron relacionados con España, compartieron por mucho tiempo los mismos reyes, hay ciertos grupos étnicos que han sido compartidos recíprocamente, entonces lo heredó España y lo heredaron casi todos los países hispanos, el de dejar los zapatitos con todas las anécdotas que esto trae. Así que ya sabés, cuando vos te encontrás con un regalo arriba de los zapatitos, vos ahí te acordás de toda la historia, cómo se fue enriqueciendo, pero en Mateo se nos habla de esta tímida aparición de los magos del Oriente, donde no se conoce su número, no se conoce su nombre, pero sí se conoce lo que hicieron y lo que nos enseñan a través de lo que hicieron. ¿Cómo fue la idea, el contexto de lo que pasó con estos magos? Durante los tiempos antiguos, aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, todo Judá había sido llevado cautivo a Babilonia. Y estuvieron al menos 70 años, entre 70 años y un siglo, estuvieron cautivos en Babilonia los judíos. Y muchos judíos estaban esperando como nunca que viniera un libertador de parte de Dios, porque había muchas promesas, que Dios iba a redimir a su pueblo, que Dios iba a rescatar a su pueblo, que el pueblo iba a regresar a la tierra prometida y que hacía falta un Mesías. El mismo Daniel, el profeta Daniel, que es el que escribe prácticamente en el cautiverio o inmediatamente después, habla justamente y lo menciona al Mesías literalmente. Además, había ya una tradición entre los judíos donde las estrellas de alguna forma representaban la guía de Dios. Se hace alusión a los ángeles de Dios con las estrellas, pero también cuando Balaam iba a maldecir al pueblo, termina bendiciéndolo y habla de la estrella de Jacob. Así que, de alguna forma, hablar de la estrella era hablar de una señal de parte de Dios. Y aunque los judíos regresaron a su tierra prometida bajo Esdras y Nehemías, quedó ese pensamiento, porque los judíos eran esclavos, eran criados de los caldeos y de los persas, entonces de alguna forma, por una cuestión de convivencia, compartían su cultura, sus creencias, sus esperanzas, y eso quedó. Los judíos volvieron, pero lo que ellos enseñaron y dijeron quedó. Y se fue transmitiendo como toda tradición hasta que se transforma en una leyenda que estaba en manos y estaba en conocimiento de los sacerdotes, los que guardaban las tradiciones, los que guardaban las historias ancestrales, los que tenían los libros para instruirse acerca de todo eso. Así que ellos tenían la idea de que algún día iban a ser un rey en Israel que sería muy importante porque sería un rey de todo el mundo. Y de pronto,
Estos hombres que conocían el cielo como la palma de sus manos, porque era su principal actividad observar el cielo, conocían el exacto lugar de cada constelación, el nombre que cada estrella le daba a las constelaciones, se encuentran con algo inusual, con algo distinto, algo milagroso, porque de años de observar se encuentran con una estrella que los iba como orientando hacia cierto lugar, y ahí es cuando ellos asocian esa estrella con la estrella de Dios, la estrella que marcaría el nacimiento del rey. Así que fueron guiados por esa estrella. Algunos hablan de que tal vez era la famosa cruz o cruz del sur, donde la estrella inferior, cuando se proyecta el palo mayor, digamos, de esa cruz 3 veces, ahí marca exactamente el sur. Los marinos seguían en el hemisferio sur y en Medio Oriente se llega a ver la cruz del sur. Algunos dicen que era la cruz del sur, pero no se sabe. El tema es que ellos la van siguiendo por aproximadamente 2 años hasta que la estrella se queda estática, como señalando la casa donde estaba el niño, y ahí se encuentran con el niño. Esta historia nos deja al menos 3 lecciones de cómo Dios hace las cosas y cómo nosotros tenemos que movernos también. Y la primera de las lecciones que nos deja esta historia de los sabios del Oriente, de los magos del Oriente, de los sacerdotes persas, es que Jesús es Dios. No fue un profeta, no fue un mero hombre. Si hay algo que nosotros no podemos cambiar es el comportamiento del universo. No podemos cambiar el curso de ninguna estrella. A duras penas podemos cambiar el curso de un clima. Es más, los efectos que estamos sufriendo en esta época son producto de malas decisiones que se tomaron en décadas atrás, pero no lo podemos cambiar de un día para otro. Tal vez podríamos prevenirlo, pero una prevención que dura mucho. No se puede cambiar nada. Sin embargo, esas estrellas que están tan lejos se comportaron de una forma sobrenatural. ¿Viste las estrellas del cielo? ¿Sabías que algunas de estas estrellas están pero muy, muy lejos? Si viajando a la velocidad de la luz, ¿viste la velocidad? ¿Cuánto es? ¿300.000 kilómetros por segundo o 200.000 kilómetros por segundo? ¿Cuánto? Bueno, 100.000 más, 100.000 menos no hace la diferencia, ¿no? Bueno, ponele 200.000 kilómetros por segundo. Si se pudiera llegar a esa velocidad, la luz es muy rápido. Por eso en una tormenta vos ves el relámpago y el trueno un poquitito después. Y cuanto más cerca está el ruido del trueno de la luz del relámpago, quiere decir que más cerca se está poniendo la tormenta. Hasta que en el momento que vos sentís que el relámpago y el trueno están al mismo tiempo, que te agarró el rayo. Así que no tenés tiempo de escaparte, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque la luz llega rápido. Y si tuviéramos la posibilidad de viajar a esa velocidad que hasta hoy es imposible, para llegar a algunas de estas estrellas que vos ves, tardarías miles y miles de años. Es más, alguna de esas estrellas que vos estás viendo, capaz que hace miles de años que desapareció y vos todavía estás viendo el eco de su luz hasta que un día se apague. Y sin embargo, esas estrellas que están fuera del alcance del ser humano, fuera del control del ser humano, estas estrellas se comportaron a favor del Señor, demostrando que Jesús es Señor del universo. La estrella los guió hacia Jesús y le dieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Por qué le dieron estos presentes? Normalmente los reyes de aquel tiempo recibían tributo de las naciones que habían avasallado. Toda nación que era conquistada, los reyes de estas naciones tenían que rendirle tributo al rey que los había conquistado. Por mucho tiempo Israel tenía rey propio, pero tenía emperadores que estaban sobre Israel, el tiempo del Imperio Romano, y tenían que pagarle impuestos, tenían que pagarle tributo. ¿Y qué hacen estos magos del Oriente? Le están rindiendo tributo al Señor, dando a entender que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Que ese niño que andaba corriendo por ahí, tal vez golpeándose la cabeza con algún mueble porque estaba en esa estatura y haría unos meses que había aprendido a caminar, era nada menos que el Señor de ellos. Pero lo más interesante, se postraron y lo adoraron. Es más, cuando estaban buscándolo a Jesús en Jerusalén,
¿Dónde está el rey de los judíos? Queremos ir a adorarle. Herodes les pregunta a ellos, ¿dónde está para que yo también vaya y le adore? Y cuando ellos finalmente llegan, se postran. El término que se utiliza para postrarse es se echaron. Se tiraron al piso, como alguien que se humilla, reconociendo que la persona ante la que están es infinitamente superior a ellos. Y lo adoraron. Ahora, cuidado. José y María eran temerosos de Dios. Y entre los judíos había un concepto muy claro, que la adoración únicamente se le rendía a Dios. Es más, Jesús, cuando fue tentado en el desierto, en Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando Satanás le dice, todo esto te daré, si postrado me adorares, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y si los reyes lo adoraron, si Herodes quería o insinuaba que lo iba a adorar, esto quiere decir que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Jesús es Dios. Cuando la estrella se detuvo sobre la casa, nos dice el texto bíblico en el versículo 10 que los magos se regocijaron con grande gozo. Y cuando utiliza grande gozo dice con mega gozo. Mega jara es gozo. Así que se regocijaron, se hiper archi recontra regocijaron. Ahora, ¿se habrán regocijado por la estrella? Ay, qué linda la estrella, acá por fin la podemos ver. ¿Y adoraron la estrella? Cuando la estrella se detuvo, era señal que la búsqueda había concluido. Y la búsqueda había concluido porque se habían encontrado por fin con aquello que estaban buscando. Estaban buscando al Señor, estaban buscando al Rey, estaban buscando al Salvador y por fin lo habían encontrado. En otras palabras, cuando uno se encuentra con Jesús, uno se llena de gozo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dice el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando hallamos a Jesús, nos regocijamos con grande gozo. ¿Por qué? Porque cuando te encontrás con Jesús, te encontrás con Dios mismo. Y cuando te encontrás con Dios mismo, tu vida empieza a funcionar al compás del universo, al compás de Dios. ¿Por qué los cristianos tenemos una calidad de vida distinta? Entre tantas otras cosas, porque al entrar Cristo en nuestros corazones, los comanda, los controla, y esto nos permite andar al compás de la voluntad de Dios. Cuando Pablo perseguía a Jesús y se le aparece el Señor utiliza un término muy significativo que le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, Saulo, estás pateando un cactus. ¿Alguno alguna vez pateó un cactus? No, lo mirarían con cara rara, ¿no? Nadie se le ocurría patear un cactus, ¿no? Pablo estaba pateando un cactus. ¿Por qué? Porque estaba fuera de compás de Dios y estaba yendo de contramano. Cuando se encontró con Jesús, él podía decir el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre y tantas otras cosas semejantes a estas. Así que Jesús es Dios y cuando uno se encuentra con Jesús, uno empieza a tener una vida llena de gozo. Segunda lección que nos dejan los magos del Oriente. Hablar de Jesús siempre te va a traer problemas. Qué bajón, ¿no? Alguno dice, bueno, llegó la hora de irnos. Me había empezado bien, venía bien la mano y ahora me hablan de esto. Bueno, Herodes era un verdadero paranoico. Él vivía sospechando que tal vez lo iban a desplazar en algún momento. Nos cuenta la historia que Herodes, cuando veía que alguno sobresalía, que alguno colaboraba y iba ganando popularidad, de pronto lo mataba. Se las arreglaba para encontrarle algún defecto y liquidarlo, porque no quería que nadie le haga sombra. Así que Herodes siempre tenía sus espías para saber quién podía levantarse frente a una revuelta.
Él vivía sospechando siempre. Y cuando los sabios persas aseguran que había nacido el rey de los judíos, Herodes se puso en alerta. Nos dice el texto bíblico que Herodes se turbó, se conmocionó, pero también la ciudad se turbó y se conmocionó. Pero hay dos tipos de conmoción. La conmoción de la ciudad era la conmoción de la esperanza, es decir, nació el rey que nos va a liberar, nació el rey que nos va a salvar. Pero en el caso de Herodes, nació este que me va a quitar mi poder, nació este que va a quitarme y va a reducir mis intereses, que va a afectar mis intereses egoístas y privados. Cuando uno se encuentra con Jesús se conmociona, uno no puede quedar sin conmocionarse. Están los que se conmocionan porque caen a sus pies y están los que se conmocionan porque quieren huir de su presencia. Y cuando Herodes les dijo a los reyes, ¿dónde está para que yo le adore? Ellos dijeron, bueno, vamos a ir y averiguan acerca de Belén. Pero cuando supo esto Herodes del nacimiento de Jesús en Belén, les dice a los magos, vayan y díganme dónde está. Y los magos, avisados por Dios, fueron por otro camino. Y cualquiera podría decir, bueno, Herodes se calmó, quedó todo en la nada, vamos a dejar que se enfríe, baja el perfil, mandate guardar, todo bárbaro. Y resulta que Herodes seguía con esa obsesión y como ve que no le dan respuesta, él arma toda una masacre, una redada para liquidar a todos los niños, un verdadero genocidio, todos los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué? El mensaje lo conmocionó. El mensaje trajo problemas. Los magos hablaron de Jesús, los magos tuvieron problemas y causaron problemas sin quererlo. ¿Por qué? Porque nadie permanece indiferente ante Jesús. Jesús no es una estatuilla de vitrina que simplemente lo mirás y seguís de largo. No. Uno cuando está con Jesús, uno se encuentra frente a la demanda de Jesús. Jesús tiene una permanente demanda. Él nos ama, Él nos persigue y tenemos 2 opciones, o aceptarlo o enojarnos para agarrar coraje y poderlo resistir. ¿Por qué hay tantas personas hostiles y agresivas hacia el Evangelio? ¿Por qué hay personas que se comportan con tanta hostilidad hacia el Evangelio y hacia los evangélicos? Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que no deja a nadie indiferente. Jesús mismo, Él dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Él reclamaba exclusividad. En Mateo capítulo 10, versículo 37 dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Jesús reclamaba la totalidad del servicio, de la adoración, del amor. Y frente a esta demanda de Jesús no tenemos alternativa. O nos rendimos o nos enojamos o nos fastidiamos. Cuando vos le hablas a una persona que quiere escapar de Jesús, la persona va a reaccionar con enojo. Cuando seguimos a Jesús, causamos la irritación de aquellos que no lo siguen. Esto dice Pedro, el capítulo 4, en su primera carta, el versículo 4, que dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A veces el simple bullying, a veces agresiones mucho más fuertes. Pero de alguna forma, si vos hablas de Jesús, vas a encontrarte con reacciones. Jesús es nuestra pasión. ¿Es tu pasión, Jesús? No lo sentí muy apasionado, ese amén. ¿Es nuestra pasión, Jesús? Amén. Bueno, tranqui. Esa pasión entra en competencia con otras pasiones y otras demandas. Es más, el diablo mismo se pone en guerra con aquellos que estamos apasionados con Jesús. Que no te sorprenda el fuego de la prueba que viene sobre tu vida de vez en cuando. No le tengas miedo a los brujos, no le tengas miedo a la magia negra, no le tengas miedo a nada de esto, porque el jefe de todos estos es el diablo y el diablo nos hizo guerra desde el principio. Desde que vos aceptaste a Cristo, el diablo te quiere reclamar. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quién devorar.
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si todavía no tuviste problemas, es porque no hablaste de Jesús lo suficiente. Hubo uno que una vez se tenía que ir para el sur y pidió: oren por mí, hermanos, que me voy para el sur, que no tenga problemas. Y oraron todos por él. Estuvo un mes en el sur y cuando vuelve le preguntan: ¿y cómo te fue? Espectacular. Nadie se dio cuenta que era creyente. Agentes secretos del reino de los cielos. Tan, chan, charan, chan, chan. En el momento de orar por los alimentos en un restaurante, dejan caer la servilleta. Gracias, Señor, por estos alimentos. Amén. Que nadie se entere. Dalo a conocer a Jesús. Habla de Jesús. Te va a traer problemas. Y te digo, tampoco son tan graves. ¿Cuál sería el peor problema que te puede tocar? Que te maten. El peor problema es que te ocurra lo que tarde o temprano te va a ocurrir de todas maneras. ¿O no? Ah, no, estoy hablando con gente que inmortal. Highlander, no, ¿cómo es? Bueno, estoy hablando con los inmortales. No somos dueños de nuestros años. Podés salir del culto contento, feliz, y de pronto un loco que anda a toda velocidad, y estás en el cielo. Te van a matar por ese amén. Tenemos fecha de vencimiento, pero tarde o temprano nos va a tocar la eternidad. Pedro dice, pues aún no habéis, Hebreos, dice, pues aún no habéis padecido hasta la muerte. Metete en problemas y predica el evangelio de Jesucristo, porque Jesús es Dios. Y quiero terminar con la tercera lección que nos dejan los magos del Oriente. Dios nunca deja sus planes por la mitad. Los magos, cuando llegaron a Jerusalén, no buscaron a Herodes. Señor, ¿nos podría decir dónde está don Herodes? No, ni sabían quién estaba ahí reinando. Ellos preguntaban por el rey de los judíos. Y ahí fue cuando Herodes los buscó a ellos. No es que ellos fueron a provocar. Voy, ¿cuántos más no van a hacer la guerra? No. Se entera Herodes, los manda a llamar. Y qué interesante si vos no conocieras la historia y vieras la película. Yo me lo imagino a Herodes haciéndose el buenito, ¿no? Hola muchachos, ¿unos mates? Sí, sí. ¿Quieren comer un asadito? Bueno, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué viene? No. Ay, el Mesías, ay, cuánto he deseado que llegue este momento. Y díganme, ¿y dónde? No, pues justamente por eso venimos, no sabemos. Yo voy a llamar, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? Y Miqueas dice, tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña de las ciudades porque de ti nacerá el Salvador. Ah, Belén, es en Belén. ¿Y cuánto queda Belén? Queda unos pocos kilómetros de acá al sudoeste. Bueno, vamos por ahí. Pero muchachos, por favor, cuando vean al niño, vuelvan y avísenme dónde está porque yo quiero adorarlo. Parecía la historia de Caperucita Roja y el lobo, ¿no? Y yo no creo que los magos del Oriente hayan tenido desconfianza. No es que iban a caer, che, ¿te cierra algo? No, este tipo me cae mal. No, yo me los imagino, che, qué buena onda, qué bárbaro, sí, no, qué macanudo este Herodes. Qué bárbaro, mirá, qué transición va a ser, bárbaro, se vienen las elecciones, así que bárbaro, fenómeno, viene todo lindo, paz. Se la habrán creído, encima de otra cultura, más se lo habrán creído. Herodes los logró engañar a ellos, pero no pudo engañar a Dios. Y Dios les avisó a ellos, vuélvanse por otro camino. Y Herodes seguía esperando, ¿y cuándo van a venir estos? ¿Y cuándo van a venir? ¿Y cuándo van a venir? Y no vienen, no vienen. Y dejó pasar unos días y dijo, bueno, estos se fueron por otro lado.
Me la captaron la intención. Vayan soldados y maten a todos los niños de 2 años para abajo. Una redada, una verdadera masacre. Pero todo esto que pasó con los magos del Oriente sirvió para darle tiempo a José de prepararse y llevar al niño y a su madre bien lejos, a Egipto. En otras palabras, Dios se encargó de cuidar al niño a pesar de los ataques del diablo, porque Dios tenía un plan y el plan de Dios siempre se cumple. No es que apareció la estrella milagrosa, no es que apareció el nacimiento milagroso y después Dios se lavó las manos, dijo, bueno, ahora arréglensela y termina la historia trunca y de una forma sin sentido. No. La obra que Dios comienza es una obra que Dios concluye, Dios termina, porque Dios no deja nada por la mitad. Dios tenía un plan con Jesús y Dios preservó a Jesús porque tenía el día, la hora, el minuto y el segundo en el que Jesús entregaría su vida y tenía el día, la hora, el minuto y el segundo en que Jesús resucitaría para reinar sobre todos nosotros. Dios cumple con sus planes completos. Dios cumplió el plan, pero no te vayas sin saber esto. El plan de Dios no terminó con Jesús. Porque si el plan de Dios hubiera terminado con Jesús, Jesús nunca les hubiera dado la gran comisión a los discípulos. El plan de Dios siguió con los discípulos, ir por todo el mundo. Pero el plan de Dios no terminó con los discípulos. Porque Pedro en Pentecostés dijo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para cuantos están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Así que el plan de Dios sigue en vos y en mí. Si les hubiera pasado algo a quienes me predicaron el Evangelio antes de tiempo, yo hoy no estaría disfrutando la salvación. Si les hubiera pasado algo a quienes a vos te predicaron y se hubieran acobardado, si se hubieran ahorrado problemas, si no te hubieran hablado, vos hoy no estarías aquí. Sin embargo, esa persona que te habló de Cristo estaba dentro del plan de Dios y Dios lo guardó para que vos hoy escuches el mensaje del Evangelio. Y Dios te está guardando y Dios te está preservando para que cumplas con el plan de Dios. Por lo tanto, no hay rey, no hay político, no hay economía, no hay ley, no hay país, no hay condición, no hay enfermedad que pueda truncar el plan de Dios con tu vida, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que Dios va a cumplir su propósito en vos. Dios te va a utilizar. Cierra tus ojos por un momento. No sé cómo viniste, pero quizás chocaste la copa de tu familia con las esperanzas de un nuevo horizonte, una nueva luz, una nueva estrella, y te encontraste ¿con qué? Un problema, un comentario, un rumor que salió de tu corazón. Un diagnóstico, un pronóstico oscuro, tenebroso, de miedo, en tu trabajo, en tu familia, en tus padres, en tus hijos, en tus hermanos. Y tal vez estás preguntando, ¿y para esto me trajo Dios? ¿Por qué llegué a estas instancias? En esta mañana quiero que te quede bien grabado, y no quiero que te vayas sin que te quede esto bien grabado. El que comenzó la buena obra en vos la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no te va a dejar hasta que no cumpla su palabra. Dios no te va a dejar hasta que no cumpla sus propósitos. Dios no te va a dejar hasta que no cumplas con el plan de Él. Y el plan de Él es maravilloso y es de victoria
porque dice Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de destrucción, para daros un porvenir maravilloso. Dios tiene un plan con tu vida y Dios va a concluir la obra. Él la va a completar. Si estás pasando por algún miedo, alguna preocupación, si estás viendo que se acerca alguna sombra, algo que te está quitando el gozo, que te está haciendo desviar la mirada, quiero proponerte lo siguiente: que te pongas de pie y que digas, en medio de esta tiniebla que se quiere venir, en medio de este temor, en medio de estos pensamientos que me están dando vueltas en la cabeza, yo voy a hablar de Cristo como nunca, aunque me meta en problemas. Si querés hacer esto, ponete de pie. Si estás pasando por problemas o temores, ponete de pie. Como nunca, Dios te va a dar una maravillosa oportunidad. Tal vez ese problema sea la oportunidad para que hables de Jesús. ¿Te vas a meter en problemas? Claro que sí. Pero no hay problema que no sea sofocado y tapado por el gozo de estar en los planes de Dios. Por el gozo de saber que Dios no deja la obra por la mitad. Si estás luchando con tu carácter, con tu viejo vicio, es también la oportunidad para que digas: Dios no va a dejar la obra por la mitad. Dios va a concluir la obra. Dios va a hacer el milagro. Quiero que le digas al que se puso de pie, aunque vos estés de pie o no estés de pie, decirle, tocar el hombro y decirle: Dios va a completar la obra en vos. Hacelo, tocar el hombro y decirle: Dios va a completar la obra en vos. Dios va a completar la obra en vos. Dios no va a dejar la obra por la mitad, aunque te parezca que llegaste a una meseta, aunque creas que todo está detenido, aunque te parezca que las cosas no van ni para atrás ni para adelante. Dios va a completar la obra. Jesús es Dios y Él te compró. Él no es inconstante. Ahora, vos que te pusiste de pie, cerrá tus ojos y repetí una y otra vez: el Señor va a completar su obra en mí. Decirlo una y otra vez: el Señor va a completar su obra en mí. El Señor va a completar su obra en mí. Y antes que oremos, quiero hacer una invitación más. No vi cuántos ni quiénes llegaban por primera vez, pero capaz que llegaste por segunda, tercera, quinta, o venís hace mucho tiempo y todavía no tomaste la decisión de que Jesús entre en tu vida y alinearte con los planes de Dios. Es decir, quiero aceptar la salvación de Jesús, quiero aceptar la paga de Jesús, quiero recibirlo en mi vida y quiero entrar en los planes de Dios. Quiero tener vida eterna. Si todavía no lo hiciste, estés en pie o sentado, y si hoy querés hacerlo, podés levantar tu mano. Si querés aceptar a Jesús en tu vida, en tu corazón, Dios te bendiga. Ahí, Dios te bendiga por ahí atrás. Uy, varios ahí atrás, por acá también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga por ahí. Ahora oramos al Señor. Señor, es hermoso saber que no estamos solos. Estás vos con nosotros. Sos nuestro Señor, que nos compraste con tu sangre y nos hiciste nuevos. Señor, estamos en tu plan. Nos incluiste en ese plan. Un plan que no terminó ni con la cruz ni con la resurrección, sino un plan que continúa hasta que vengas a buscarnos. Mientras tanto, Señor, dentro de ese plan queremos ser figuras clave. Queremos dar a conocer tu nombre. Queremos hablar de vos, aunque nos metamos en problemas, porque este es el secreto y la razón por la cual nos pusiste en esta tierra.
como ovejas en medio de lobos, pero al fin y al cabo, guardados por vos, porque somos parte de un plan. Y el que comenzó ese plan no lo deja por la mitad. Gracias, Señor, porque vos perfeccionás tu obra y la vas a perfeccionar en nosotros, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos hasta que vengas a buscarnos. Esa es tu obra y este es tu poder. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas un hermoso domingo y una maravillosa semana. Habla de Jesús y entra en el plan de Dios.